Bien, entonces díganme cuándo han jugado al Monopoly. Me parece que no he jugado a Monopolio desde que tenía 10 años. Ahora lo juego cuando estoy en la casa de mis padres. Si hay una gran reunión familiar. Yo nunca he jugado al Monopolio. En resumen, jugábamos al Monopolio de niños o cuando no podías salir de casa. Así que hablé con alguien que jugó al Monopolio en un salón de baile en el Hotel Veneciano de Macao. Me llamo Brian Valentine y representé a los Estados Unidos en el Campeonato Mundial de Monopolio en 2015, donde terminé tercero de entre los 28 competidores. Me enseñó todas las formas correctas de jugar al Monopolio e incluso a cortar un poco el juego. Todas las reglas, probabilidades y estrategias que realmente pueden ayudarte a ganar. Este es un tablero de Monopolio de Target, pero me lo llevé conmigo a Macao y pedí a todos los jugadores que me lo firmaran como recuerdo. Así me estoy acercando a los clichés deportivos hablando del Monopolio, pero humildemente me sorprendió haber llegado tan lejos, jugando contra otros competidores que son los mejores en su país y que son personas fantásticas. Este genio del Monopolio conoce mapas de calor, arbitrajes y estrategias de vivienda, y lo único que quiere es que sigas las normas. Bien, entonces, ¿qué ocurre con la parada libre? Es como para recaudar dinero de la gente. La parada libre no genera dinero. No ganarás dinero allí, pero la gente lo ve como una oportunidad de igualar el juego y de ganar ventaja frente a los demás. Pero lo cierto es que si dejas de invertir dinero, no hay progreso. La gente no juega según las reglas, pero si las respetaran, en realidad no llevaría tanto tiempo. Ustedes subastan propiedades. No. Recuerdo haberlo leído en el reverso de la tarjeta, y siempre lo he tenido en mente en cuanto a las reglas del juego. Y si ganas algo y no lo quieres, tienes que subastarlo de inmediato. Alguien podrá comprarlo. Puedes comenzar a pujar por $1. Yo he visto a gente llegar a tomar paseo tablado por $20. Una vez que sepas bien las reglas, debes tener una estrategia. ¿Cuál es el mejor lugar en Monopolio? Seguro que es paseo tablado. Es el glamour, la marca distintiva de Monopolio, así que debes conseguir paseo tablado. El objetivo del juego es llevarse el dinero de todos y ser el único que queda en el juego. Aunque paseo tablado ofrece la posibilidad de ganar hasta $2,000, cuando alquilas un hotel piensa en lo que cuesta llegar allí. Tienes que comprar ambas propiedades. Entonces son $200 por casa y por propiedad hasta llegar a ese nivel. Esos son otros $1,000 por cada una. Luego debes recuperar los $2,000. Y además solo hay 2 propiedades como esta. La mayoría de los demás monopolios tienen 3 espacios que puedes comprar y sacarles después un alquiler. Si construyes en Paseo Tablado y Plaza del Parque, antes de que alguien más consiga crear monopolios en tu contra, entonces adelante. Pero si otras personas tienen monopolios, en ese lado más conveniente del tablero, y estás esperando dar un golpe fuerte, por así decirlo, en Paseo Tablado y en Plaza del Parque, tendrás más posibilidades de perder que de ganar. Los colores cálidos equivalen a los puntos críticos. Cualquiera puede buscar en internet y encontrar el truco básico de los colores, donde los espacios naranjas son los mejores en Monopolio. Vas a mostrar ahora un gráfico del tablero del Monopolio con un mapa de calor. Lamento decir que sí, es Ori. Ya sabía que eso existía. La razón de esto es porque la cárcel es uno de los espacios más frecuentes en los que la gente termina cayendo durante el juego. El hecho de que la tirada más común sea 7, si contamos 7 desde la cárcel, aunque no es una propiedad real, es el arca comunal. De 6 y 8, los siguientes números más probables en salir son St. James y Avenida Tennessee. Entonces ya sabes que probablemente caerás en los espacios naranjas. Y por añadidura, también se sabe en qué tramo del tablero quieres construir, dividido entre la cárcel y vaya hacia la cárcel. Son el lujo y la precariedad a cada lado del tablero. Hay algunas estrategias más que son prácticas y no tan complicadas. Entonces, si vas a la cárcel pronto, paga para salir de allí. Además, puedes usar tus casas como armas para controlar el juego. El juego tiene 32 casas. Tienes que construir casas antes de poder construir hoteles. Las casas deben estar presentes físicamente y disponibles para ser compradas. Es por eso que muchos hablan sobre la creación de una escasez de edificios. El objetivo es llegar a tener 4 casas, para que puedas lanzarte a construir los hoteles si es necesario. O puedes quedarte con las 4 casas y evitar así que otras personas las consigan. Bueno, pues última pregunta. Si les pregunto, ¿cuál es la forma correcta de jugar al Monopolio? ¿Cómo responderían?
La forma correcta de jugar al Monopolio es simplemente no jugarlo. Jugar sin robar al banco, y eso lo digo por mi primo, cuando jugábamos cuando teníamos 10 años. Yo diría que simplemente se trata de saber cómo guiñar el ojo. Con honor. Hay veces que uno prácticamente siente ese honor y dignidad característicos de la época del Renacimiento. No es que ahora vayamos por ahí dándonos bofetadas los unos a los otros y retándonos a duelos, ni nada parecido. Pero creo que se trata de eso. Lo que a mí me sigue evocando este juego es el honor. Este juego, el Monopolio, te permite conocer a la gente. Te permite conocer a la gente de una manera que va más allá de las presentaciones formales que existen entre compañeros de trabajo o cualquier otra situación. Porque con solo 1 hora y media o 2 de este juego, puedes ver cómo la gente gestiona la adversidad. También puedes ver cómo la gente gestiona el éxito. Puedes llegar a ver todo eso de una sola vez, agrupado de forma tan sucinta que te permitirá apreciar qué tipo de persona tienes delante. Es Monopolio. Estamos hablando del Monopolio.